Yuta debió saber el hecho de que Sukuna podía usar la amplificación mientras usa su dominio. Por un momento pensé, como muchos de ustedes, que estábamos ante el primer guionazo a favor de Sukuna, y ya estaba preparando un guión para reconocerlo, pero decidí esperar a leer opiniones y explicaciones de otros, porque la verdad yo no le encontraba sentido. Marlon me comentó que no le encontraba sentido a esto, y bueno, yo tampoco, así que decidí comentarlo en nuestro Discord. Mientras pensábamos en posibles respuestas o soluciones, el mismo Marlon creo encontró una respuesta con sentido, y al parecer todos malinterpretamos la técnica de Kenjaku. Iremos por partes para que se entienda. 1. Explicación de la técnica cambio de cuerpos por parte del mismo Kenjaku y Gege. Explicación de Kenny. Con esta técnica maldita puedo cambiar de cuerpo reemplazando el cerebro. Y obviamente también puedo usar el conjuro que está ligado a este cuerpo. Explicación de Gege. Con respecto a esta explicación del autor en el fanbook, literal dice prácticamente lo mismo, pero menciona algo interesante al final, que Kenjaku tiene muchos trucos bajo la manga con esta técnica. Un poco más abajo, en el mismo fanbook, en la explicación específica de la técnica de Kenjaku, Gege menciona en su segundo párrafo que efectivamente la técnica de Kenjaku te permite obtener las memorias del cuerpo poseído. Lo interesante es que ahora sabemos que el funcionamiento original de una técnica puede variar por algunas circunstancias externas a la misma técnica. Por ejemplo, usando un voto vinculante, el propio usuario, la época, herramienta maldita, objeto maldito, etc. Sukuna sabemos que tiene el relicario. Gracias a esta técnica puede usar cortar, desmantelar y fuga. Sukuna tiene un voto autoimpuesto para mejorar su técnica fuga. Sin embargo, este voto autoimpuesto no pertenece a la técnica, pero sí la afecta. Ahora que Yuji tiene el relicario de Sukuna, aunque a su manera, no tendría la particularidad del voto autoimpuesto que hizo Sukuna con fuga, debido a que Yuji no hizo el pacto, pero en sí es la misma técnica. De la misma manera parece ser que, si bien es cierto, con la técnica de cambio de cuerpos de Kenjaku se puede obtener los recuerdos de la vasija, pueda que esto no sea algo propio en un inicio de la técnica, sino algo obtenido ya sea por un beneficio externo que afecta a la técnica, como el poseer un cuerpo siendo un objeto maldito, como explicaré más adelante, o pueda ser por medio de un voto autoimpuesto que afecte a la técnica de Kenjaku, dándole esa particularidad de asimilar los recuerdos que explicaré también más adelante, etc. Si no se entendió mi punto, lo plantearé de esta manera, con peras y manzanas. Imaginemos que hay otro personaje, Pedrito Buendía. Además de Sukuna, él también tiene la misma técnica, o sea, el relicario. A Gege le piden explicar la técnica de cada personaje de la obra en un próximo fanbook. Gege prácticamente tendría que explicar lo mismo con respecto a su técnica en el caso de Pedrito Buendía y Sukuna, pero con la diferencia de que Sukuna tiene al menos un voto autoimpuesto para usar fuga de una manera más eficiente, o que tiene el desmantelar mundial aprendido por el ejemplo de Majoraga. Ustedes dirán, pero Diego, Gege explicaría en el fanbook de que se modificó la técnica con, por ejemplo, un voto vinculante. Bueno, todos sabemos que Gege no se caracteriza por ser muy revelador o específico en muchas ocasiones del manga. Por ejemplo, se demoró casi 20 capítulos para explicar el voto vinculante de Sukuna para lanzar el desmantelar mundial a Goyo. En conclusión, el funcionamiento de una técnica podría variar dependiendo del usuario. De hecho, esto lo confirma Sukuna. 2. Momento en el que dice que asimila los recuerdos de quien posee. Si no fuera así, el fenómeno de que las memorias del cuerpo que poseo entran a mi mente incluso después de cambiar de huésped no tendría sentido. Bueno, se supone que como Yuta usó la técnica de Kenjaku para poseer el cuerpo de Goyo, pues Yuta debió, entre comillas, asimilar los recuerdos de Goyo, cosa que no pasó aparentemente porque no tenía en cuenta que Sukuna podía usar la amplificación al mismo tiempo que su dominio. Y Goyo, antes de ser poseído por Yuta,
vio y analizó el hecho de que Sukuna podía usar la amplificación y dominio al mismo tiempo. Esto podría tener unas cuantas explicaciones, al menos por ahora. Me imagino que con el pasar de los días aparecerán más. La primera, la técnica de Kenjaku sí te permite asimilar los recuerdos del poseído. En el caso de que sí asimile los recuerdos, hay dos cuestiones que debemos de tener en cuenta. La primera es que Yuta no tiene ni 2 minutos en el cuerpo de Goyo, y no sé qué tan rápido un cerebro pueda asimilar los recuerdos de una persona de más de 28 años. Recordemos también que la manera de cómo veía Goyo el mundo es diferente a todo el resto por los 6 ojos. La información que llegaba a su cerebro era demasiada. Creo que esto podría saturar el cerebro de Yuta o el de cualquiera. Otro punto es que Yuta se dio cuenta al instante que Sukuna estaba usando la amplificación. Pueda que simplemente sí lo tenía en mente, pero no lo tomó en cuenta. Pero al verlo lo entendió gracias a los recuerdos de Goyo. Yo lo veo algo así como una computadora que tú le enchufas un USB que tiene archivos. Cuando tú copias todos los archivos de ese USB a la computadora, los archivos no se copian al instante. Toma un breve tiempo, y en este caso los archivos del USB a copiar son los de un dios de 28 años que tiene los 6 ojos, asimilando la información de una manera diferente al de un humano normal. 2. La técnica de Kenjaku no te hace asimilar los recuerdos del poseído. Si nos percatamos en la explicación de Kenjaku sobre su técnica, en un inicio no dice que puede asimilar los recuerdos del poseído. Eso lo menciona después. Solo dice que cambia de cuerpos por el cambio de cerebros y añade: por supuesto también me adueño de la técnica del cuerpo del poseído. Y ahí queda su explicación. Si hubiese querido, le habría añadido el plus de asimilar las memorias del cuerpo como parte de su técnica, pero no lo hizo. Se podría intuir en primera instancia que la técnica de Kenjaku solo consiste en cambiar de cuerpos por medio del cambio de cerebros y ya, dándote el plus de poder utilizar la técnica innata del cuerpo poseído. Ahora, poco tiempo después, por las palabras de Goyo, el cuerpo de Geto reacciona e intenta ahorcarse para dañar a Kenjaku. Este suceso hace que Kenjaku le diga a Mahito que su teoría no es correcta. O sea, el decir que el alma es primero que el cuerpo está mal, y que lo correcto es que el cuerpo va de la mano con el alma. Remata su deducción diciendo que si no fuera por ello, no tendría sentido el fenómeno de que al poseer un cuerpo su cerebro pueda asimilar los recuerdos del cuerpo poseído. La palabra fenómeno es la clave. Esto quiere decir que no es algo normal o recurrente, por así decirlo. Se puede inferir que este fenómeno no es algo proveniente de su técnica, sino que es algo externo a ella. De lo contrario, habría mencionado este beneficio de su técnica cuando le explicó en un inicio a Goyo, y dejaría de ser un fenómeno el suceso para ser algo normal o de esperar. La pregunta es: ¿cuál es ese fenómeno que hace que Kenjaku pueda asimilar los recuerdos de los cuerpos que posee? Aquí viene lo interesante. Sabemos que la técnica de Sukuna es el relicario, la de Yorozu es construcción, pero ambos, al poseer un cuerpo, en el caso de Sukuna, Megumi, y en el caso de Yorozu, Sumiki, tenían acceso a las memorias de sus vasijas. Sukuna, hablando de las memorias de Megumi, supo sobre el funcionamiento de la técnica de Yuta. Y Yorozu podía actuar como Sumiki, se puede intuir por tener acceso a las memorias de su vasija. Pero como dije, tanto Yorozu como Sukuna no tienen el beneficio de asimilar los recuerdos de sus vasijas, gracias a sus propias técnicas, sino que debe ser algo ajeno a estas. Preguntémonos, ¿qué cosa tienen en común Sukuna y Yorozu al poseer un cuerpo que Yuta no tiene y tal vez Kenjaku sí? Así es, ambos se adueñaron de los cuerpos de sus vasijas como objetos malditos. Podemos extrapolar entonces que el beneficio de asimilar los recuerdos de un cuerpo solo es posible si posees a alguien siendo tú un objeto maldito. Entendiendo lo anterior,
debemos analizar si Kenjaku es un objeto maldito o no. Se nos menciona que Sukuna, con solo ver cómo se hacía, a la primera aprendió a convertirse en objeto maldito gracias a ¿quién? A Kenjaku. Es obvio, pero de aquí podemos deducir que también Kenjaku sabe cómo prolongar su vida, convirtiéndose en uno o varios objetos malditos. Y ustedes dirán, pero Diego, Kenjaku no necesitaría convertirse en un objeto maldito porque gracias a su técnica puede prolongar su existencia. Debemos de saber una cosa, Kenjaku es un humano, o al menos lo era, debido a que usa RCT, y los humanos envejecen. Sin embargo, el cerebro de Kenjaku ha existido por lo menos 1000 años. Y eso es demasiado tiempo como para que un simple cerebro humano se conserve en perfectas condiciones. Sin olvidar también que el cerebro de Kenjaku tiene una boca. Que yo sepa, los cerebros humanos normales no tienen bocas. Es cierto que en el mismo fanbook, Gege dice que la técnica de Kenjaku le permite prolongar su vida mucho y que desafía el razonamiento biológico. Sin embargo, si entendieron la explicación un poco más atrás en el video, los beneficios de una técnica no necesariamente provienen originalmente de la misma técnica, como en el caso de Camino Fuga con Sukuna, que se optimizó gracias a un voto autoimpuesto. En el caso de Kenjaku sería por la característica de saber convertirse en un objeto maldito, o puede ser también gracias a un voto autoimpuesto, pero esta teoría se centra en el objeto maldito. Es más, en el mismo fanbook, Gege dice que la técnica de Kenjaku esconde algunos misterios. Cuando no, Gege, dejándonos con la intriga. Esto explicaría también por qué es que los dedos de Sukuna se conservan en tan buen estado después de tanto tiempo. Entonces podemos concluir esto. La técnica base de Kenjaku te da principalmente dos cosas. 1. Poseer un cuerpo. 2. Obtener la técnica innata del cuerpo poseído. Sumándole el hecho de que el cerebro de Kenjaku es un objeto maldito, o al menos tal vez dentro de ese cerebro hay un objeto maldito, podemos sumarle dos beneficios más. 1. Asimilar los recuerdos de la vasija como Sukuna con Megumi y Yorozu con Sumiki. 2. Prolongar tu existencia de manera indefinida, como por ejemplo los dedos de Sukuna. En conclusión, sobre este punto, no. La técnica de Kenjaku no te permite obtener los recuerdos del cuerpo poseído. Pregunta, ¿y por qué Yuta no asimila los recuerdos de Goyo? Pues simple, porque no poseyó el cuerpo de Goyo como un objeto maldito, sino solo como un humano. Por lo que los únicos beneficios que ganó con la técnica de Kenjaku fueron el poseer el cuerpo de Goyo y usar tanto el infinito como los 6 ojos. Esto explicaría principalmente dos cosas. 1. Explicaría el hecho que Yuta no sepa de que Sukuna pueda usar la amplificación al mismo tiempo que su dominio. 2. Explicaría por qué Yuta no usa las técnicas de Goyo como el mismo Goyo, y que se haya visto en la necesidad de entrenar usando la técnica de Ui Ui para acostumbrarse un poco al cuerpo de su maestro y mejorar su dominio de las técnicas de barrera. Ya que si él hubiese sabido desde un inicio que al poseer el cuerpo de Goyo, usando la técnica de Kenjaku obtendría todos los recuerdos y memorias de Satoru, pues no hubiese existido la necesidad de entrenar usando la técnica de Ui Ui. Un gran sector del fandom es muy ridículo. 1. Yuta tiene en el cuerpo de Goyo casi nada de tiempo, mientras que Goyo estuvo en su propio cuerpo alrededor de 28 años puliendo sus habilidades. No tiene sentido el decir que Yuta es un inútil por no dominar el infinito y los 6 ojos. 2. Cuando Goyo tenía 16-17 años, recién estaba aprendiendo a dominar la RCT. Yuta con 16-17 años ya tiene un dominio muy poderoso. Sabe usar la RCT. Tiene a Rika, se enfrentó a Kurouruchi, Ryu y Uro. Se podría decir que casi al mismo tiempo y se los papeó sin dar todo de sí. Con 15-16 años venció a Geto, un categoría especial experimentado. Su plan contra Sukuna fue casi perfecto, si no fuera por Megumi.
Decir que Yuta es inútil es como decirle al mundo que no piensas. Algo que me preocupa, mis hentai lovers. De ser el caso que esta opción sea cierta, ¿recuerdan esto? Mi voluntad será heredada. Bueno, si el cerebro de Kenyaku es un objeto maldito y Rika se lo comió para asimilar su técnica, pues quiere decir que Kenyaku no está del todo fuera del manga. ¿Saben qué es lo que quiero decir, verdad? Exacto, que Kenyaku pueda volver poseyendo o a Yuta en un momento de debilidad, o a Rika. Eso sí no lo sé con claridad. Y es que como siempre he teorizado, Kenyaku tiene todo planeado. Y me parecería muy ridículo que un personaje como él haya desaparecido así como así, sin pena ni gloria. De hecho, perdón para los que son fans de Sukuna en mi canal, pero al menos para mí, Kenyaku sería un mejor villano final. O sea, el plan de traer a la maldición suprema era de él. Es algo obvio que el creador del plan vaya a ser testigo de su obra. En fin, como les dije, aunque pueda parecer un razonamiento muy forzado, en realidad mientras más lo piensas, más sentido tiene. Y es algo que literal estaba ahí, en nuestros ojos, pero no nos dimos cuenta. Repito las gracias a Marlon por la idea central de la teoría. Hay otras teorías en el fandom, como que tal vez Goyo no haya salido completamente de su cuerpo y por ello Yuta no asimile sus recuerdos. Otra es que tal vez ese fenómeno de asimilar los recuerdos de Kenyaku sea algo que pase muy pocas veces, etc. También existe otra teoría más antigua que la rueda en Reddit, donde se nos menciona que Kenyaku hizo un voto vinculante, o mejor dicho, uno autoimpuesto, en el que a cambio de mantener la cicatriz, costuras, suturas, etc. del cambio de cerebros, él recibiría algunos beneficios. Uno de ellos sería el asimilar los recuerdos de su vasija. Y como Yuta no hizo ese voto autoimpuesto, pues no tendría por qué tener los recuerdos de Goyo. Esta teoría en realidad tiene mucho sentido, pero al ser una muy antigua, casi 3 años desde que se publicó, pues supuse que la mayoría ya la conoce. Quise traerles algo nuevo y diferente. Igual, como siempre les digo, me puedo equivocar, no soy Gege. Pueda que todas estas opciones que doy en el video no sean ciertas, pero creo que es mejor buscar una explicación a algo a irte por la vía fácil y decir que todo lo que no entiendes es un guionazo, haciendo un video de menos de 10 minutos quejándote de la obra en lugar de tratar de darle una explicación. Díganme qué opinan en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de apoyarme con su like, suscripción y comentarios si gustan. Los amo, pero eso ya lo saben. Bye. Gege, ¿te vas a levantar?